La historia de la vida en este mundo tiene miles de millones de años y para hacer más fácil su comprensión se divide en dos grandes bloques, la prehistoria y la historia. ¿Sabes cuál es el acontecimiento que marca la diferencia entre una y otra? Exacto, la invención de la escritura, aproximadamente en el siglo 30 a.C. De modo que, si hacemos cuentas, el ser humano lleva 5000 años aproximadamente dejando por escrito sus historias, sus hazañas, sus experiencias, sus aprendizajes, sus mitos y sus leyendas. Y justamente en este video te vengo a presentar 5 libros de los más antiguos en el mundo. Yo soy Juan Francisco y con muchísimo gusto te doy la bienvenida a esta nueva sección del canal, Literatura para Tontos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Juan Francisco, esto es de Libros y Otros Demonios y como les dije hace unos momentitos, estoy muy contento y muy emocionado porque estamos estrenando sección en el canal, Literatura para Tontos. Esta serie de videos en la que te voy a ir presentando la historia de la literatura para que a ti y a mí se nos haga un poquito más fácil comprenderla. Quiero dejar en claro desde ahorita que no pretendo sustituir a tu profe de literatura del colegio, ni que yo sea el más experto y sabelo todo, ni mucho menos. En esta serie de videos vamos a aprender parejo, tú y yo. A lo largo de estas semanas estaremos haciendo un recorrido por la literatura antigua, el teatro griego, el inicio de la novela, los grandes clásicos de la literatura hasta llegar poco a poquito a lo más contemporáneo. Pero mejor no nos adelantemos y vamos paso por paso, porque en este video de lo que vamos a hablar es de la literatura antigua. Por eso me dediqué a recuperar 5 textos, 5 historias que son de las más antiguas en este mundo. Te las quiero platicar, te quiero decir más o menos de qué tratan, pero sobre todo me quiero centrar en el contexto del que surgen y algunas características de esta clase de literatura. En fin, pues sin más preámbulo, ahora sí, vamos a comenzar con el episodio número 1. Como te mencioné, la literatura se inventa aproximadamente en el año 3000 a.C., lo cual no significa que también en ese momento se inventaron las historias, por supuesto que no. Ya existían un montón de tradiciones orales que se comunicaban de boca en boca y de pueblo a pueblo. Y aunque al principio la escritura surge con fines comerciales, para facilitar la venta, la compra, para llevar las cuentas, etc., poco a poquito la escritura se encarga también de recuperar estas historias y estas tradiciones orales. La literatura antigua tiene como principal fundamento recuperar el saber ancestral, los ritos religiosos y llevar un registro histórico de lo que les va sucediendo. Para que podamos entender un poquito mejor, vamos a estos 5 libros que te vengo prometiendo desde el inicio del video. El número 1, el poema de Gilgamesh. Esta historia, al ser la recuperación de una tradición de un pueblo, pues no tiene como un autor en específico, por lo que se le considera de autoría anónima. Y a pesar de que ya se conocía esta historia por tradiciones orales y porque había algunos otros registros, su versión más antigua se descubre en 1853, descubriendo fragmentos del 2100 a.C. aproximadamente. ¿De qué trata el poema de Gilgamesh? Es un relato épico que se va a centrar pues en este señor, una persona tirana que llega a convertirse en rey del lugar. Pero pues como lo rey no te quita lo pendejo, pues empieza a comportarse también de una forma bastante malvada. De esta forma los dioses tratan de castigarlo, de vengarse de él y le empiezan a mandar enemigos, le empiezan a mandar algunas otras circunstancias. Y bueno, poco a poco, para no entrar en detalles, Gilgamesh irá descubriendo pues algunos secretos de la humanidad, algunos secretos de la vida, de la muerte, de la esperanza, de la amistad, de la familia, un montón de situaciones. Pero como te dije, quiero utilizar más bien estos libros como pretexto para presentarte las principales características de la literatura antigua. Y en primer lugar tenemos que estos libros se van a caracterizar por ser poemas. Sí, son poemas larguísimos. O sea, si tú creías que en los honores a la bandera, escuchar a la morra de siempre declamar México creo en ti porque escribes tu nombre por la X era largo, pues ahora imagínate el poema de Gilgamesh y los poemas de la antigüedad. Y te estarás preguntando, ¿por qué poesía? Pues porque era más fácil aprendérselos y memorizárselos. Si teníamos rimas, si teníamos cancioncitas, si teníamos recursos literarios que nos ayudaban a memorizar la historia, era también muchísimo más fácil transmitirla. Por eso,
no te extrañe que gran parte de la literatura antigua estaba escrita en forma de poesía. Sí, diferente quizá a la poesía que conocemos hoy en día, pero poesía a fin y al cabo. Pasemos así al libro número 2, un libro que quizá para ti ya es un poquito más conocido, el Pentateuco. Ok, quizá ese nombre no te ayuda. Por Pentateuco me refiero a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se calcula que se escriben aproximadamente en el siglo XV a.C. y el principal autor que la tradición le atribuye pues es Moisés, el gran líder, el gran patriarca, el liberador del pueblo judío y uno de los personajes más importantes en muchísimas religiones judeocristianas. Me imagino que la historia ya te la sabes, pero si no vas a misa cada domingo, pues te la platico aquí ligeramente. Nos vamos a centrar desde la creación del universo, pues esta historia de que Dios crea el mundo en 7 días, Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio, Abraham, las 12 tribus de Israel, llegando así a la liberación del pueblo judío del yugo de los egipcios, encabezada por Moisés. Y por Dios, sí, también. Y quiero aprovechar esto para explicarte la segunda característica, y es que el principal objetivo de la literatura antigua también es encontrarle explicaciones a el origen del mundo, del universo, del ser humano, algunas historias de origen de las civilizaciones, qué sé yo, siempre protagonizadas por humanos, pero más importante, por dioses. Por eso es que no nos tiene que extrañar que en la gran mayoría de estas historias las explicaciones que se otorgan tienen tintes divinos. Para el tercer libro que te quiero platicar es importante que nos movamos a China, en donde el libro de los cambios o el I Ching o Uno Ching será nuestro protagonista. Este libro se le atribuye su autoría al rey Wen de Zhou, aproximadamente entre los siglos XII y XI a.C. ¿Qué es este libro de los cambios? Básicamente un oráculo. Juanfra, ¿me estás diciendo que con este libro podías adivinar más o menos el futuro? Digamos que sí. El libro de los cambios o el I Ching básicamente era una serie de 64 hexagramas o combinaciones que dependiendo de, no sé, aventabas unas monedas y unos palitos, unos tallos de flores, y dependiendo de la posición, de las variables que resultara de ese lanzamiento, pues te ibas a uno de los 64 hexagramas, en donde el rey Wen de Zhou pues utilizaba como para dar ciertos juicios, ciertas adivinaciones, decirte básicamente qué te invitaba a hacer o qué pudiera pasar o darte algún consejo. Este libro forma parte de los 5 clásicos. Los otros 4 me voy a permitir leerlos porque la verdad se me hace un poquito complicado aprendérmelos. Los 5 clásicos son el libro de los cambios o el I Ching, el libro de la historia o Shu Jing, el libro de la poesía o Shi Jing, el registro del rito o Li Ji y los anales de primavera y otoño, conocido como Qin Qiu. Estos 5 libros, un señor de nombre Confuce, mejor conocido como Confucio en el mundo occidental, se encargará de juntarlos, de unificarlos, y básicamente serán las bases filosóficas y morales de la cultura china durante siglos. Y así llegamos a la tercera característica de la literatura antigua, y es que busca recuperar y transmitir la herencia cultural de los pueblos. Por eso no es de extrañarnos que muchos de estos textos nos funcionen como principios éticos, morales, políticos, filosóficos y hasta religiosos, porque básicamente para eso están ahí, para recuperar la cultura y hacer que se siga repercutiendo con el pasar de los años. Y ahora cambiémonos un poquito hacia la India, en donde tenemos el libro número 4, el Mahabharata. Se escribe aproximadamente entre los siglos 9 y 4 a.C. y se le atribuye al gran sabio Vyasa. ¿Quién es Vyasa? Básicamente una reencarnación del dios Vishnu, uno de los meros del hinduismo. Esta historia nuevamente es un poema larguísimo, un poema épico, que nos va a contar en resumidas cuentas la vida y los conflictos entre 2 familias, los Kaurava y los Pandava, quienes se van a meter en una guerra por generaciones, y entre estos conflictos o estas reflexiones pues se irá delimitando ciertos conceptos éticos, religiosos, políticos del hinduismo. Empezarán a aparecer conceptos como el karma, el dharma, el moksha, entre otros. Y de esta forma el Mahabharata junto al Ramayana y otros libros conocidos como los Vedas
serán parte de los textos sagrados del hinduismo. Y de esta forma, nuestra cuarta característica es que la literatura antigua funciona como base o fundamento de muchísimos principios religiosos. Y ya, de esta forma llegamos al quinto y último libro que te quiero platicar. Este a lo mejor también lo conoces un poquito más porque ya es pues de mayor renombre y se trata de la Ilíada, escrita por Homero aproximadamente en el siglo 8 a.C. Es una epopeya griega, épica, así legendaria, maravillosa, que básicamente nos cuenta la historia y la guerra entre los aqueos y la ciudad de Troya. Y a pesar de que hay muchísimos protagonistas y muchísimos personajes que se van a ver inmiscuidos en esta batalla, nos vamos a centrar en nuestro principal protagonista, en nuestro héroe, en el mismísimo Aquiles. Y es que la quinta característica de la literatura antigua consiste en que su principal protagonista o su centro o toda la trama va a girar siempre en torno a la leyenda de un gran héroe. Las civilizaciones siempre tenemos la necesidad de encontrar a una persona, a alguien que represente, que sea así como nuestro chivo expiatorio, que le va a tocar vivir lo que vive todo un pueblo, que le va a tocar pensar como piensa el pueblo, a quien le va a tocar, no sé, cambiar como cambia el pueblo. Y en este momento le toca a Aquiles. Y es que piénselo bien, o sea, siempre hay una sola persona en esta clase de historias en quienes gira alrededor suyo, pues, toda la trama. Tenemos a Gilgamesh, tenemos a Moisés, tenemos a Aquiles. Y así van a estar apareciendo muchísimos otros ejemplos. De modo que, en resumen, la literatura surge con el único propósito de recuperar las tradiciones orales, de recuperar la cultura del pueblo. Tendrán casi siempre como principio la participación de dioses y de algunos héroes míticos y legendarios y funcionarán como principio religioso al mismo tiempo. Poco a poquito esta literatura irá cambiando y llegamos de esta manera al teatro griego. Pero eso lo veremos en el próximo episodio de Literatura para Tontos. Antes de que te vayas, quiero invitarte a que le des like a este video si es que te ha gustado o si aprendiste algo y que me dejes en la sección de los comentarios qué piensas o que me compartas también lo que sepas en torno a la literatura antigua. Ya sabes que a mí me da muchísimo gusto estarte leyendo. Te invito también a que actives la campanita de notificaciones para que sepas el momento exacto y oportuno en el que mi bello rostro literario está apareciendo en tus dispositivos electrónicos. En fin, muchísimas gracias por haberme acompañado en este primer episodio de Literatura para Tontos. Estoy muy contento, ojalá que funcione para que tanto tú como yo aprendamos de mejor manera la historia de lo que más nos gusta, que son los libros. Y pues nada, sin más que agregar, muchísimas gracias por verme una semana más. Yo soy Juan Francisco, esto es De Libros y Otros Demonios y nos veremos para la próxima. Hasta entonces.